Buenas tardes a todos los que están conectados. Nuevamente, gracias por haberse unido, por participar de esta iniciativa de la universidad. Queremos comenzar este gran encuentro con lo que nos dice el Papa Francisco en el Family Global Compact, cuando afirma que en la familia se realizan gran parte de los sueños de Dios sobre la comunidad humana. Por ello, no podemos resignarnos a su declive a causa de la incertidumbre, del individualismo y del consumismo, que plantean un futuro de individuos que piensan en sí mismos. La familia tiene efectos positivos sobre todo, en cuanto es generadora del bien común. En el marco de esta importancia de la familia es que desde el Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta proponemos este ciclo de webinars denominados Protagonistas de Familia en Argentina, con el propósito de acercar a la comunidad en general y en particular a cada uno de ustedes diferentes testimonios de vidas familiares que son reales, apuntando a una mirada positiva y esperanzadora de la misma. Bienvenidos a todos y le doy la palabra a la doctora Pía Moreno Fleming, quien es la directora del Instituto de la Familia y la Vida. Muchas gracias, Euge. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de Protagonista de Familia por Argentina. Gracias en especial a Seba y a Cande, un matrimonio joven que también convocó a sus amigos, así que, bueno, un webinar distinto, ¿no? Con cara, digamos, con una juventud que hace bien, que llena el alma. Y este programa de Protagonistas por Argentina, bueno, lo inició el Instituto de la Familia y la Vida este año, y la idea es terminar el ciclo de Salta con Seba y con Cande. Y después avanzaremos a Jujuy, a Córdoba, a Buenos Aires. Y si Dios quiere, bueno, seguiremos adelante con varias provincias más. Como bien dijo Euge, la idea es mostrar testimonios reales de familia, sabiendo que la familia se da en la cotidianeidad de todos los días, ¿sí? Y que es un esfuerzo conjunto de las pequeñas cosas que al final nos llevan por un buen camino y hacia el mejor lugar. No hay como la vida compartida, la vida del matrimonio, la vida celebrada con los hijos. Así que muchas gracias, Eva y Cande. Estamos ansiosos por escucharlos a ustedes, estos rostros tan jóvenes que nos llenan de vida. Así que bueno, darles la bienvenida desde acá, un fuerte abrazo y nuevamente agradecerles. Bueno, Gracias. muchas gracias. Los Muchísimas presento gracias. rápidamente y ustedes le agregan todo lo que quieran agregarle. Ellos son Cande y Seba, son un matrimonio que está casado hace 8 años, próximos a cumplir 9 años de casados. Tienen 3 hijos, pero con uno ya también por llegar. Además de eso, trabajan juntos como wedding planners. Ellos nos contarán los desafíos de una familia joven y resiliente que apuesta a un amor comprometido y deseable para toda la vida. Gracias por su sí y los escuchamos. Dale, bueno, primero muchas gracias a Sí, ustedes gracias a por ustedes. tomarse el tiempo de escucharnos. Y siempre lo que decimos cuando empezamos a dar esta parte testimonial es como que nuestro ejemplo, o sea, lo que venimos a traer es un ejemplo como tantos otros y nunca la idea es dejar como una lección de moral, que es la única forma, sino simplemente como dar ciertos consejos que la vida, de cómo fuimos transitando la vida juntos y cómo hicimos para sobrellevar muchos obstáculos y desafíos que se fueron presentando. Y un poco es a través del testimonio mostrar las herramientas que fuimos usando, tanto antes de formar nuestra familia como durante, y lo que estamos viviendo ahora. Así que lo que empezamos siempre es, tenemos dos vidas muy diferentes. Previo a la familia siempre hay dos personas que se unen y un poco nuestros mundos eran tan distintos que era muy improbable que se unan. Pero bueno, Dios nos juntó en Córdoba. Yo en realidad soy mitad francés, mitad salteño y me crié la mayor parte de mi vida fuera de Argentina. Y mi vida yo crecí en una familia muy disfuncional, para nada lo que después Cande va a contar de su familia, en la cual yo me crié solo con mi papá. Mis papás se separaron antes que yo cumple un año y yo quedé con él, con mi papá. Y bueno, toda mi infancia fue una infancia medio movida, si bien él siempre estuvo presente, él siempre tuvo un problema con el alcohol que hizo que, bueno, que tengamos situaciones complicadas, digamos, en la infancia y yo tenga que sobrellevar muchos desafíos que no necesariamente eran aptos para niños. Eso me marcó mucho porque hubo mucha violencia, hubo muchas situaciones incómodas, inapropiadas, en las cuales, nada, yo lo fui normalizando y fui creciendo con eso y fue generándome heridas que después, a lo largo de mi vida, fueron, digamos, abriéndose y luego yo en base a eso cometí muchos errores que sobre todo se dieron en la adolescencia. Yo empecé a vivir solo muy temprano, a los 15 años. Nos separamos de mi papá. Él se fue a trabajar a otro lado y yo quedé solo. Y en ese momento empezó como una etapa de mi vida en la cual yo no tenía nadie alrededor, no tenía familiares porque mi mamá vivía en otro país, mis abuelos vivían en otro país, entonces estaba realmente solo y no tenía ningún tipo de referente emocional, ninguna persona que pueda un poco acompañarme, aconsejarme. eh,
o escucharme simplemente. Entonces, las decisiones que fui tomando obviamente fueron todas erróneas, sobre todo a los 15 años tenés casa sola, indudablemente empezó a ser un caedero de todos mis amigos, y ahí empecé a consumir, bueno, empecé un poco antes, pero ahí intensifiqué, digamos, todo lo que es mi consumo de alcohol y de drogas, y empecé un ciclo de adicción muy fuerte, más que nada, no por el placer de como eventualmente una fiesta uno puede consumir, sino yo consumía todo el día. O sea, yo volvía a mi casa, estaba solo, los fines de semana estaba solo, o sea, no tenía nadie alrededor y me pesaba mucho. Entonces, como para apagar ese silencio que había constantemente, consumía tanto alcohol como drogas. Y también como yo venía cargando de la infancia muchas heridas muy profundas, empecé justamente a tapar todo eso, a no querer verlo, a no querer enfrentarlo. Tampoco tenía la capacidad de hacerlo, pero bueno, era mi única forma de un poco de anestesiar un poco el dolor que tenía dentro. Y obviamente todo este consumo tiene sus consecuencias, porque esto duró durante varios años y fueron años de mucha inestabilidad psicológica, emocional, por el hecho, primero por la soledad en la que estaba, segundo por el consumo y tercero por todas las situaciones en las cuales yo me metía involuntariamente, que muchas veces eran de violencia, entonces lamentablemente tenía muchos altibajos emocionales, entonces empecé a tener muchos ataques de pánico, empecé a tener ataques de paranoia, no me podía, en Francia yo vivía en París, nos movemos mucho en subte. Entonces todos los transportes están siempre llenos de gente, entonces me tenía que bajar del transporte en el que estaba porque no podía estar, tenía que irme caminando, me salía de las clases en las que estaba porque me empezaban a agarrar ataques de pánico y obviamente iba siempre o sea, siempre en el colegio, generalmente yo almorzaba en mi casa, estaba cerca del colegio, y o sea, al mediodía ya estaba tomando, entonces era realmente un ciclo continuo de consumo, no frenaba, nadie me frenaba tampoco, y es más, la gente a mi alrededor, que eran todos mis amigos, me celebraban de cierta forma todo esto, porque generábamos obviamente situaciones divertidas, de salir, etcétera, y ellos no veían mi situación personal, que en realidad era bastante oscura. Y siempre digo que todos estos años fueron años muy duros para mí en el sentido de que, además de todo esto, yo leía mucho. Mi papá es profesor de filosofía, entonces siempre hubo muchos libros en mi casa. Ninguno de los dos era católico, yo no estaba bautizado. Él estaba bautizado porque nació en Salta, pero no practicaba. Entonces toda mi lectura eran bastante nihilista, eran lecturas como bastante oscuras que me llevaban obviamente a perderle el gusto a la vida. Entonces ya mi propia cabeza iba conceptualizando todo lo que tenía alrededor como negativo, todo era malo, como que perdía, digamos, todo el gusto a la vida. Y es un poco, es lo que me llevó a lo largo de varios años, tuve 3 intentos de suicidio, por el simple hecho de eso, de haber perdido la esperanza de cualquier futuro. Yo ya no me proyectaba, no tenía razón para seguir adelante. Y todo esto a los 18 años terminó el colegio y se sigue intensificando porque mis amigos, la mayor parte tenían familias convencionales, y empezaban a tener proyectos de vida. Uno se iba a estudiar afuera, uno quería hacer esto, el otro, bueno, empezaban a construir sus proyectos de vida y profesional. Y yo seguía parado en el mismo lugar que hace 4 o 5 años no lograba avanzar, no lograba romper con ese peso que tenía encima, con ese molde que yo me había construido alrededor mío, y cada vez me pesaba más. Entonces, cuando yo empiezo a ver que todo el mundo empieza a movilizarse, a empezar a construir su vida, empiezo como que a cada vez descarrilar más porque realmente no sabía hacia dónde apuntar. Todo esto me llevó a vivir situaciones muy feas, que tampoco es la idea contar todas las cosas específicas en las cuales estuve, pero básicamente lo que llevó es a decir, y me dije a mí mismo, me tengo que ir de Francia, tengo que construir algo nuevo en un nuevo lugar, porque claramente ya tenía demasiados referentes negativos a mi alrededor, de todo el daño que había hecho, del daño que me habían hecho. Entonces decidí simplemente por ciertos amigos que tenía en Argentina decir, bueno, me voy a estudiar a Córdoba. Sin conocer realmente a nadie, algunos conocidos. Cuando llego a Córdoba, llego con esta idea de decir, bueno, voy a empezar un nuevo capítulo de mi vida, quiero hacer las cosas bien. Eh, en todo este tiempo, obviamente yo lo simplifico, pero fueron mucho tiempo y mucho trabajo, dejé el consumo de drogas, yo seguía tomando alcohol, pero ya el consumo de drogas lo tenía controlado, y digo, bueno, llego a Córdoba a estar tranquilo, a estudiar una carrera, a buscar un trabajo, empezar como a construir un nuevo camino. Obviamente, como sigo tomando, sigo perdiendo el control un poco de mis acciones, de mis actitudes, y el grupo de chicos que me había hecho en Córdoba, que eran todos salteños y todos católicos, como que un poco
no les gustaba tanto la forma en la que yo me movía cuando estaba alcoholizado y como un poco me dijeron, mira, todos estudiamos afuera, si mis papás se enteran de esto se van a enojar, como que me marcan una pauta de que no estaban de acuerdo con el estilo de vida que yo llevaba. Y ahí decido frenar el alcohol, que fue una segunda etapa en la que en un plazo largo, no estamos hablando de días ni de semanas, dejo de tomar alcohol. Cuando pasa todo esto, yo, al haber abandonado todo consumo, es como que empiezo a tener más control sobre mi vida y empiezo como a mirarme un poco más en el espejo, empiezo un proceso de reflexión y empezar a ver por qué mi situación de vida era como era. Y empiezo a atacar como de a poquito ciertos defectos míos, empiezo a decir, bueno, ¿por qué hago esto? Lo voy a intentar modificar y empiezo un poco a trabajar conmigo mismo. Y sobre todo lo que empiezo es a romper un poco con el egoísmo en el que vivía, que yo siempre era yo, que yo era una víctima, que yo quería cumplir con lo que yo quería, o sea, siempre pensando en mí, empiezo un poco a salir de mí mismo y a decir, bueno, voy a ir al encuentro de otras personas que tienen estilo de vida diferente al mío, que en este caso era este grupo de chicos salteños, todos católicos, para ver ellos cómo encaran la vida y para ver si yo puedo aprender algo y mejorar. Y ellos sin querer, no es que ellos me estaban evangelizando para nada, sino simplemente con el ejemplo de vida que ellos llevaban, ellos iban por su cuenta, me llevaban a sus grupos de vida, íbamos a las misas los que iban, me empecé como a acercar al catolicismo. Y un poco cuando llegué a esa etapa de mi vida que me acerqué al catolicismo, era como yo ya había podido trabajar bastante detalles en mi vida, pero me faltaba algo, un sentido más profundo, me faltaba como una profundidad, algo que me pueda mantener firme por más que se caiga el mundo abajo, que eso esté firme en mi vida. Y un poco eso descubrí en Dios, que ahí empiezo como un acercamiento a Dios, que empezó a ser una guía en mi vida y me empezó a marcar como un sentido más trascendental a mi vida, como que ya no era solamente las cosas mundanas, que las cosas podían salir mal, uno se podía equivocar, no todo era color rosa, pero Dios marcaba un camino, como que me marcaba como ese, uno tiene que ser ejemplo de vida y tiene que santificar su vida y tiene que intentar ser la mejor versión de uno mismo para uno y para los demás. Y un poco eso es lo que me ayudó a fortalecer, digamos, esta transformación. Que en ese momento es cuando la conozco a Cande, que Cande ahora va a contar un poco su recorrido, digamos, que es totalmente diferente al mío. No, no, mi recorrido es mucho más corto. Seba hizo acá una introducción por ahí para los que no lo conocen, como para entender un poco por qué realmente para nosotros la familia es lo más importante. Eh, Nada, mi historia es mini, la cuarto dos minutos, es una familia muy linda, grande, donde, bueno, lo principal es la familia y eso fue lo que yo siempre quise y se lo transmití un poco a Seba cuando lo conocí. Y en esta charla, cuando vos decías, Euge, las palabras del Papa, yo digo, bueno, nos quedan re grandes todo lo que dice el Papa y para nada venimos a presentarnos como un ejemplo, sino simplemente, como dijo Euge, contar más o menos cómo vivimos como familia católica, porque es así como vivimos, y cuáles son las cosas por ahí que nos ayudan y nada, y después obviamente pueden si quieren hacernos preguntas, pero tampoco que venimos a darle acá una charla, sino es simplemente un testimonio de contarles por qué para nosotros la familia realmente es lo más importante. Y si bien, bueno, éramos muy distintos, logramos nuestra propia identidad familiar y logramos formar nuestra familia que hoy para nosotros la verdad que es todo. Y Seba, yo siempre digo, tuvo que pasar todo eso para ser realmente el papá que soy, porque realmente que es un papá increíble y un marido increíble. Entonces, él tenía que pasar por todo eso, que fue la ausencia de familia justamente. Todo lo que él contó, en resumen, era eso, no existía lo que es la familia, él no conocía lo que era, y eso lo lleva hoy a que la familia sea realmente lo más importante para él. Obviamente, a veces las diferencias sí se sienten porque somos muy, muy distintos, venimos con dos historias y pasa en todos los matrimonios, que se juntan dos historias para formar una sola. Entonces, yo creo que ese realmente es el desafío de todos, lograr nuestra propia identidad familiar y bueno, y ser la mejor versión de nosotros para nuestros hijos. Sí, y un poco lo que Cande, que yo siempre digo, digamos, como que es la primera piedra de toda, digamos, la casa que fuimos construyendo, es que ella siempre los valores los tuvo claro, o sea, recibió una muy buena formación en casa, viene de un ambiente muy católico y sobre todo, más allá de eso, siempre fue muy firme con sus ideas y sus valores y su proyecto de vida. Entonces, lo que ella desde el principio... lo que ella desde el principio me mostró siempre fue esa voluntad de querer formar una familia. Como para ella, su objetivo de vida era construir una familia. Y un poco lo que me generó a mí es justamente, yo en mi vida ni me imaginaba poder ser papá, digamos, o sea, nunca me había imaginado ese proyecto de vida y como que Cande lo bajó muy a tierra y me lo explicó de una forma muy sencilla
ese logro de haber encontrado una persona con la que quieras construir un proyecto de vida tan profundo y tan significativo, porque al fin y al cabo, con la unión de dos personas, muchas veces vienen los hijos, y esos hijos es algo que vos traes al mundo y le presentás una vida y tenés como la obligación moral de ser la mejor versión de vos misma para esos chicos, para que tengan las herramientas para después enfrentar el mundo de una forma mucho más capaz, pura. Yo lo tomo desde mi lado, que a mí me costó mucho limpiar un poco las impurezas, entonces ahí está el trabajo nuestro como pareja, como matrimonio, de eso, de presentarle a nuestros hijos las mejores herramientas para que después salgan al mundo y puedan resolver lo que ya sabemos, todos los desafíos y obstáculos que hay. Ya que Seba justo mencionó la parte de los hijos, nosotros cómo vivimos el día a día nuestro matrimonio. Primero, el matrimonio siempre, o sea, eso lo tenemos como muy presente. De hecho, los chicos los acostamos temprano, están durmiendo ya de las 7, por eso podemos estar tranquilos acá. Un consejo así muy práctico, si pueden hacer que los que tienen hijos, que sus hijos se acuesten temprano, la verdad que eso para mí realmente no tiene precio. Entonces nosotros principalmente le damos tiempo a eso a nuestro matrimonio, nos ponemos siempre como prioridad. Nos gusta, a medida de lo que podemos, 2 veces al año sí hacen un viajecito cerca, aunque sea, pero cada 6 meses un viajecito y todas las semanas tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos. Entonces ahora sí pasa mucho que le dan mucha prioridad a los hijos primero y después el matrimonio. Entonces, como bueno, está muy bueno, nosotros en el día a día nos ayuda ese orden de tener primero nosotros, y si nosotros estamos bien, los chicos van a estar bien. Eh, es algo que lo ponemos mucho, digamos, en práctica, y le damos como prioridad, que ahora nosotros también organizamos casamientos y vemos por ahí muchas separaciones que se están dando muy rápido, algunos con hijos, otros sin, pero por eso, porque no le dan prioridad primero a la pareja. Y obviamente todos los días nos elegimos y vivimos el amor, no como un sentimiento, sino como una elección de todos los días. Y como decía Seba, obviamente implica esfuerzo, implica renuncia, o sea, nosotros realmente damos prioridad a nuestra familia y después está el resto, y eso implica obviamente muchas renuncias. Y una cosa que dijo Seba también, que nombró, es la formación, estos que están acá, eh, por ahí con que se lleven una cosita de cada charla que vayan, o cada cosa que puedan hacer por su matrimonio, por la familia, siempre ayuda. Nosotros tratamos de ir así como ustedes están acá, nosotros escuchamos otras charlas y tratamos de eso, de todo el tiempo estar formándonos y aprendiendo sobre la familia. Seba no contó, creo que no sé si lo dijiste en la presentación, me parece que no, pero está estudiando orientación familiar, que justamente es una carrera para ayudar a las familias. Porque bueno, es lo que más hoy está, lo que más ataca en la familia, y es la base realmente de todo. Entonces nos parece como muy importante dedicar, bueno, eso, como dijo Seba, mucho tiempo y digamos, sí, tiempo de calidad, sobre todo, porque uno puede estar pero no estar presente, digamos. Entonces, sobre todo tiempo de calidad. Sí, y un poco lo que siempre, lo que siempre decimos, o sea, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros momentos de debilidad, muchas veces no todo sale como queremos, muchas veces estamos saturados por la rutina, muchas veces no llegás a capaz hacer las cosas como vos querés o como vos las planificás, pero bueno, siempre está justamente lo que dice Cande, la importancia de tener al otro, de tener esa unidad matrimonial, de decir, bueno, a ver, pará, estamos sobrepasados, nos está pasando esto, hagamos una pausa, a qué le queremos dar importancia a esto, comunicar, saber cuáles son los objetivos que uno tiene como matrimonio, qué es lo que quiere ofrecer a sus hijos, como que tener en claro a dónde uno apunta, como que eso me parece muy importante. Está bien pasar, como dice Can, de tiempo de calidad, pero solos, porque muchas veces uno busca siempre grupos, salidas con mucha gente y al final no comunicas, no sabes dónde está el otro, cómo está el otro, si está bien o si está mal, y de repente pasan cosas y uno dice, pero pará, yo nunca me di cuenta que pasaba esto. Y es eso, es el tiempo de calidad de los dos, es sumamente importante porque eso es lo que hace que se fortalezca el núcleo familiar, y de ahí uno sale y presenta eso a sus hijos y sale a también pasar tiempo de calidad con sus hijos, también con tus amigos, pero desde ese núcleo sólido en el cual uno se encuentra. Y como dice Cande, hoy en día obviamente la familia está siendo atacada por todos lados, y también yo creo que hay que ponerle como una pizca de sobrenaturalidad, digamos, a la vida de uno, y nosotros la verdad que nos apoyamos mucho en Dios. Por ejemplo, esto cuento una anécdota personal. Nosotros cuando Calixto, que es nuestro hijo más grande, tenía 2 años, se broncoaspiró con un pochoclo, bueno, con algo, con una almendra, y estuvo en terapia intensiva, estuvo muy grave, hizo un paro respiratorio, bueno, fue todo así muchísimo. Y cuando sale de terapia intensiva, bueno, cuando ya vuelve a casa, como que yo le comentaba a Candy y le decía, si a mí esto me hubiese pasado en una época que yo estaba alejado de Dios, la primera cosa que hacía yo para como calmar el dolor, la situación, el estrés, recurría al alcohol, a las drogas, a lo que sea que haga que callar, o sea, como anestesiar ese sufrimiento. Y junto, como ya teníamos esta identidad familiar de decir, bueno, es verdad que hay momentos en la vida situaciones en la vida que nos sobrepasan, que no logramos encontrar
el por qué nos está pasando eso. Entonces ahí es cuando recurrimos a Dios y decimos, bueno, rezamos, buscamos tiempo de oración juntos, y bueno, y decimos, bueno, por algo será, por algo Dios nos manda esta cruz en este momento, capaz que la entenderemos dentro de 50 años el por qué, pero es confiar en decir, bueno, no todo depende de nosotros, no podemos tener el control absoluto sobre todo lo que nos pasa y tenemos que saber delegar y confiar y decir, bueno, por algo las cosas pasan. Después obviamente está la parte de uno, la responsabilidad de uno, que todos las tenemos, pero también esa parte sobrenatural es sumamente importante. Y también volviendo a esa unidad matrimonial, uno no siempre está en las mejores situaciones de vida y también eso es bueno, por eso la comunicación es tan importante para el otro, ayudar a que el que no se siente bien o está un poco alejado de Dios, volverlo a traer y juntos, como ir tirando de la soga para volver al camino recto, por decirlo así. Entonces, por eso es tan importante este tiempo de calidad para ver qué le pasa al otro, porque muchas veces uno es normal, vivimos en la rutina y está pensando, no, yo mis cosas, que mi trabajo, que esto, que lo otro, que yo, y nos olvidamos que tenemos otro yo al lado nuestro y que somos un solo yo. Entonces también mirar el otro, tomarse el tiempo de salir de uno mismo y decir, me voy a poner en el lugar del otro para ver dónde está, porque capaz que lo que está viviendo yo no lo estoy tomando en cuenta y tomo decisiones en base a lo que yo pienso. Entonces también eso es sumamente importante, salir de uno mismo al encuentro del otro, que es nuestra compañera, o sea, compañero o compañera de vida, nada, que es sumamente importante también. ¿Vos querías agregar algo? Yo creo que estamos, no sé si con el tiempo, si quieren hacer No, preguntas. sí vamos bien. Lo único que, perdón, yo empiezo a sumar otra cosa que siempre digo, sobre todo porque nada, uno viene de mundos muy diferentes y se encuentran, y el tema de la tolerancia, tolerar al otro, aprender a respetar y tolerar al otro. A mí me costó mucho porque yo hice todo un camino o sea, trabajé mucho conmigo mismo, entonces soy muy exigente conmigo mismo. Y muchas veces me costaba con Cande el hecho de aceptar al otro con sus diferencias, no intentar siempre cambiar al otro, sino entender que justamente lo que nos hace único a nuestros matrimonios es el complemento de nuestras diferencias. O sea, somos dos personas que traen como cartas diferentes a la mesa. Y es importante que seamos diferentes, porque nuestros hijos aprenden de esas diferencias y no terminan siendo como el uno ni como el otro, sino una mezcla. Idealmente siempre esperamos que de las mejores, de las virtudes nuestras, algún defecto siempre se llevan, pero bueno, intentando siempre que tomen lo mejor de los dos. Y es eso, aceptar el otro como es. Indudablemente hay pequeñas cosas que uno puede cambiar, tampoco ser cerrado, decir yo soy así, no cambio más y listo, no es opuesto, pero aceptar las diferencias y tolerar nada, que el otro tuvo otro aprendizaje de vida, que tuvo otro camino y que interpreta la vida y las cosas de una manera diferente. Así que bueno, eso es otro aporte que queríamos hacer. No sé si ya alguien tiene alguna pregunta que quiere ir haciendo. Ya que estamos, yo tengo una pregunta. María. Qué lindo escucharlos, agradecerles el testimonio. Y como dijeron al principio, por supuesto que esto no es un ejemplo, pero sí es un compartir la vida misma. Y que qué lindo que Exacto. puedan compartirnos, porque en eso también está la riqueza, de ver este testimonio de matrimonios jóvenes que la pelean, la luchan, en esta misma realidad que estamos todos y sin embargo están convencidos del proyecto. Claro. Bueno, me encantó todo lo que dijeron. Quería preguntarles más bien también de lo que ustedes de alguna manera son distintos a otros matrimonios que trabajan juntos. Ah, Eh, Ah, ¿cómo ensamblan esto? pequeño Porque detalle. es un gran desafío, es un gran esto podemos desafío. hacer otra charla solo de eso. Solo de eso otra charla, pero ¿qué cosas clave ven ustedes que han conquistado o han cultivado en su matrimonio para que puedan ser esta sociedad que tienen también desde lo laboral? ¿Qué cosas cuidan especialmente? Porque lo primero, porque ustedes han dicho, lo primero es la familia, el matrimonio. Que si Bien. en algo interfiriera el trabajo, yo creo que tendrán que tener algunas alertas. Bueno, ¿qué Totalmente. consideran importante? Bueno, ahí yo lo digo así, para mí lo más importante, así corto, porque se habla un poco más que yo, soy como más concreta. Para mí es separar, nosotros sí separamos mucho lo que es trabajo y familia, que es muy difícil hoy, porque estás trabajando todo el día y es como una cosa de no frenar y estar trabajando 24 horas, más nuestro tipo de trabajo que no tiene un horario fijo. Entonces, separar mucho lo que es familia y trabajo, o sea, en el trabajo somos una cosa y en el matrimonio otra. Como que sí, lo separamos mucho, muy, muy marcado. Tenemos sí horario de trabajo, nos pusimos un horario así firme, que es a la mañana, 4 horas, que viene gente a trabajar en la oficina y hacemos trabajo de oficina y ahí somos compañeros de trabajo. Y después, chau, tratamos de apagar el celular, dejar y para el otro día a la mañana y a la tarde dedicarnos a los chicos. Nosotros estamos a la tarde todo el día los dos con los chicos. Eso también es muy lindo, poder tener un trabajo en donde eso es una cosa que Seba siempre me dijo, yo me muero estar trabajando, viste, no sé,
12 horas de oficina, 8 horas de oficina y no compartir tiempo con mis hijos. Entonces también elegimos este trabajo para poder estar con los chicos. Entonces, bueno, sí tenemos muy separado, nos costó un montón porque al principio era como muy mezclado lo que era trabajo, familia, hijos, no había horarios. Entonces esto de ordenarnos, ponernos un horario y separar, digamos, bien lo que es el matrimonio del trabajo, que si es una pelea laboral, que es una pelea laboral y no es porque tenemos un problema en el matrimonio en sí. Entonces, la verdad que eso nos ayudó un montón, no sé. Sí, ¿Vos qué sí, opinás, sí, Juan? sí, sí, tal cual. Nosotros venimos trabajando desde que estábamos de novios, así Sí, eso que también. es como que eso sí nos ayudó a conocernos muchísimo más, porque a veces, como dice Cande, en el trabajo se mueven otros hilos que en el matrimonio no. Entonces, la verdad que nos ayudó muchísimo a conocernos mucho, cómo piensa el otro, cómo actúa frente a ciertas situaciones, y nos ayudó mucho a ver los puntos fuertes de cada uno. Y nosotros ya en nuestro trabajo hay cosas que yo no puedo resolver porque yo sé que Cande tiene un ojo crítico sobre eso y ella lo hace de esa forma y cedo completamente el control y confianza absoluta en Cande, porque sé que yo no lo puedo hacer de la forma que lo hace ella. Y ella lo mismo con ciertas cosas que me delega absolutamente con confianza porque sabe que soy mejor en eso. Entonces nos ayudó mucho a eso, a saber cuáles son los puntos fuertes de cada uno y usar eso también para nuestra familia, decir, bueno, vos sos más resolutivo, yo soy más observativa, entonces como que cada uno tiene sus puntos fuertes. Y esto yo creo que es algo que bueno, sobre todo cuando uno trabaja en matrimonio o en familia también, es el tema de eso, del perdón, de no mezclar los planos, o sea, de no llevar peleas del matrimonio al trabajo ni del trabajo al matrimonio. Y hay algo que yo creo que es una línea directiva que tenemos siempre, gracias a Dios ninguno de los dos es rencoroso, pero los dos tenemos esa línea directiva de siempre nos pedimos perdón, porque siempre nos equivocamos, siempre a veces uno expresa mal lo que quiere decir y capaz que sin querer lastima al otro con las palabras, o se enoja, o situaciones, bueno, en los casamientos hay situaciones de mucho estrés que a veces, nada, se te descontrola la cabeza porque lo tenés que resolver y lo tenés que resolver, entonces, pero siempre volvemos a lo mismo, el respeto y el perdón. Perdón, te lo dije de mala forma, pero bueno, me estresé, listo, perfecto, pero siempre esa noción de no nos olvidemos que nos tenemos que perdonar y siempre, yo me acuerdo que una frase que nos dijo el padre que nos casó, el padre José María, que nunca nos vayamos a dormir perdonados. Sí, el Papa lo Y repite mucho, es una cosa sí, que se repite mucho, pero a veces sí, no se aplica. Nosotros tratamos de las frases a ponerla, bueno, perdonarnos en el día, porque a veces por ahí a la noche uno también está cansado y no es momento para perdonar ni hablar, y como por suerte tenemos la posibilidad de estar juntos, entonces si nos peleamos, bueno, ese día solucionarlo, digamos, exacto. y no ir arrastrando el Exacto, problema. y no sobrecarga, porque muchas veces uno se lo guarda y se va guardando, y se va guardando, y se va guardando, y de repente por un vaso sucio explota una cosa que el otro dice, pero ¿qué pasó acá? Digamos, no entiende nada. Y en realidad no es eso, es lo que hay atrás que uno viene acumulando. Entonces, por eso volvemos siempre a lo mismo, que es comunicación, transparencia, honestidad, pero esa noción nos ayudó muchísimo, sobre todo en esto que trabajamos juntos y estamos todo el día juntos, de perdonarnos, de saber bajar el orgullo y decir, me equivoqué. O sea, realmente fue culpa mía, perdón, te lo dije de mala forma, y yo creo que eso sirve para todos los planos de eso, de saber que uno se equivoca y no es perfecto y tiene sus debilidades y a veces se nos mezclan tantas cosas y lo descargamos de mala manera. Entonces, siempre eso, la noción del perdón, sumamente importante. Y respetando también los tiempos del otro, porque si bien es verdad que estamos todo el día juntos, cada uno tiene sus tiempos, que hace las cosas que a cada uno le gusta, que eso también es como re importante. No descuidar, digamos, eso que por ahí con los hijos y todo no te da tiempo de las cosas que te gustan hacer y tenemos nuestro tiempo de estar tranquilo, se va tomando su mate tranquilo, yo en mi cuarto tranquila, como que también nos damos cada uno su tiempo, porque si no es como que estamos las 24 horas literal juntos. Entonces, como que en eso sí, somos bastante respetuosos en los tiempos de cada uno. Exacto. Qué bueno. ¿Alguna otra Y pregunta? No sé si contestamos, María, la pregunta del trabajo. contestaron totalmente y también a manera como de resumen, sin darse cuenta, fueron como diciendo las 4 R's que nosotros muchas veces recomendamos a las parejas, que es Sí, sí. rezar, que lo pusieron ahí en un plano tan importante. Rezar, reencantar el amor con pequeños detalles, con el tiempo para ustedes, el ponerse en agenda, Ujú. que me parece re importante. El revisar el proyecto de vida matrimonial, que también dijeron ver cómo estamos. Y después renovar anualmente o con algún viajecito, eso clave me pareció importantísimo, así que Eso lo bueno, hacemos siempre, pero siempre. Sí, sí. qué linda En esas, cualquier circunstancia, esté embarazada yo, pues Sí, estamos con sí. el bebé chiquito, bueno, yo con el bebé chiquito, pero siempre. qué Sí, lindas sí, esas escapadas. sí, descubrimos que muchas veces nosotros éramos sumamente importante el tiempo con los chicos y hacemos viajes con los chicos. Nos dimos cuenta que en esos viajes solos es como que nos volvemos a reencontrar, Impresionante. volvemos a esas dos personas que se conocieron hace, no sé, 12 13 años y volvemos, digamos, a poner foco sobre quiénes somos nosotros dos juntos, digamos. Y eso volvés súper vitalizado con todas las pilas, por más que volvés después de varios días y los chicos
pata para arriba todo, porque están muchas veces en la casa de los abuelos, perdieron todos los límites, pero bueno, volvés con toda la energía para volver a la rutina, digamos. Así que eso sí, sumamente Qué importante. bueno. Sí, sí, Me sí. encantó lo de las 4 R son María, dijiste. Sí. Claro, Rezar, nosotros lo mencionamos, pero reencantar, sin ponerle nombre, ¿viste? Es lo que rezar, vivimos. reencantar, revisar y renovar. Ah, buenísimo. Muy Así bueno. que, bueno, no Bueno, sé si hay alguna otra pregunta, alguien que se anime. Yo sé que muchas veces la gente no se anima, pero por las dudas. Pero bueno, en todo caso, como para ir finalizando, como para ir dale. cerrando, eh, nada, nosotros siempre decimos Ay, María anotó los. Ay, sí, Tanita. Hola, Anita, no sabía que eras vos. como que el proyecto de vida de la familia es un proyecto eh, que yo siempre digo, hay que ser realista, es cansador, uno termina siempre cansado, es agotador, es muchísimo sacrificio, es mucha responsabilidad, pero la realidad es que es tan gratificante, es tan lindo, es tan profundo lo que uno recibe a cambio, y por más que uno no reciba a cambio, nada, no importa, uno lo sigue haciendo, pero es como que es un proyecto de vida que realmente nos da mucha lástima que sea atacado hoy, y por eso nosotros siempre que podemos hablar como familia lo hacemos, para animar a la gente a eso, a que apueste, a la familia que apueste, al compromiso, y que apueste justamente eso, al compromiso, a animarse a comprometerse de un proyecto de por vida, animarse a ser uno mismo con el otro y eso, y ser honesto, estar presente para su familia, como que nada, como que empaparse, digamos, en este proyecto de vida, porque la verdad que es, como yo siempre digo, o sea, a mí no, ningún éxito profesional ni económico puede superar, digamos, la alegría que me da de estar construyendo este proyecto de vida, que para mí es, para nosotros, es lo más importante y es lo que nos hace feliz día a día, más allá del cansancio que todo lo que tienen familia saben que va de la par. Pero nada, es un proyecto muy lindo y trae alegrías tan profundas que muchas veces es difícil describirlos con palabras, pero la verdad que le aconsejamos a todos que se animen a ser feliz con otro y a construir algo, un proyecto de vida como este.